no hay que tenerle miedo, hay que ver cómo es. Y me da la impresión, o percibo, como una pujanza fuerte hacia regiones que tengan una cierta capacidad de autonomía sin que eso signifique que no están en la red global. Lo global para mí no significa, o creo que no es, un centralismo. Lo global es aceptar las diferencias y construir las diferencias. Por eso tengo un problema entre coordinación y directorio. Cuando nosotros hablamos de coordinar, me parece que coordinar supone eso, es decir, poner en común, unir, tejer redes de cosas que ya se hacen y estas ponerlas en comunicación y coordinarlas. Directorio viene de dirigir, que supone entonces marcar rutas y decir lo que hay que hacer. Y estas dos contradicciones son medias semejantes a lo que yo encuentro entre centralismo y autonomía. Y por un lado hablamos de coordinaciones regionales y por otro lado hablamos de directorios, y entonces ahí tengo una mezcla. Lo poco que yo me puedo aclarar a mí misma, entiendo que el legislativo de toda esta organización es el directorio, el ejecutivo es el director y las coordinaciones regionales donde mismo están. Me parece que el hecho de que la coordinación supone una vinculación clara con los procesos de vida desde la base, y como que la dirección viene más desde arriba. Traducido, los unos están más cerca del pie y los otros más cerca del sombrero. Y esto produce diferencias. Me mira Gerardo con una cara rara, pero quiero decir, la coordinación está más cerca del trabajo real que el otro viene más desde arriba. ¿Ya? Y ahí me parece que hay que dilucidar cuáles son los roles y cómo se hace. Si el trabajo del grupo director o, ¿cómo diría?, de gestión es contribuir a la participación y a la vinculación de todos, para mí una de las tareas fundamentales que tiene es asegurar la participación, por lo tanto, de todas las regiones, y es sine qua non que tiene que asegurar la participación en la asamblea de investigadores, por lo tanto, en colateral tienen que conseguir los recursos para que eso se dé, porque su tarea es justo esa, es decir, promover que todo el mundo se coordine y se vincule. Entonces no es solo tarea de una región, es tarea de quien está al frente de esto, que es coordinar toda una red que tiene características diferentes en Asia, en África, en América Latina, en Europa, y no sé si en algún otro lugar más de la galaxia. Entonces, no sé, pero lo que quiero decir es que ahora se me confundió más que antes. Ya, no sé si quedó claro. We have direct responses from Steffi and Jürgen, and then Sarah, please. It's super important to me that I'm not being understood with the term politicization. Perhaps my English is not good enough, it's not my first language, but what I mean is nothing negative. I see Latin America as the most advanced best practice model of politicization, so to say, and democracy and transparency. And everybody can learn from you guys the best and the most, but there's also a responsibility with that. And the only input I have is that other regions are not that advanced. And if we don't watch it, there might be an imbalance that puts these positive democracy processes upside down. And we cannot move on with these positive processes. That's my only concern, because if we change it in general, then we also have the responsibility to make sure that this imbalance is not taking place, because some other regions are just putting organizations together and are turning the system upside down, of the system of democratization and positive politicization. That is important for me to make you understand. That's my position. Mencionabas, Nessa, que no te quedaba claro o te quedaba como una contradicción en el tema de coordinar y de dirigir, ¿cierto? El nombre del directorio, pues, que podría ser otro también, pero digo, si se trata de dirigir, es dirigir en perspectiva, porque todavía no estamos ahí.
y eso lo reconozco, en dirigir la ejecución del plan estratégico, ¿cierto? No de dirigir las organizaciones. Entonces ahí yo creo que se te estaba, digamos, lo de coordinación y lo de directorio. Y lo otro que volvías a mencionar, que no te había quedado claro, lo de quién gobernaba la red. Estamos en esta fase de transición. Yo diría, hoy por hoy, cada vez más el directorio, pero sin tener, digamos, el mandato legal de hacerlo, ¿cierto? Es la voluntad de la organización Street for Power de exponer la información de tal manera que pueda haber esa incidencia sobre la ejecución. Pero es la voluntad, hoy por hoy, la voluntad de la organización. El viaje que queremos hacer en los próximos meses y años es que eso se institucionalice, que quede como el regulador de todo lo que se haga. Entonces, no me sorprende que sea todavía como confuso porque todavía no estamos en una claridad de las funciones. Todo lo que decía Steffi es un miedo que me manifestó Steffi ayer, creo que fue medio perdido, Gal y Kir en una conversación que tuvimos informales. Y yo les decía a ellos, y ahora por suerte con traducción, que en realidad, justamente se han creado mecanismos dentro de la red para no tenerle miedo a la creación de espacios o a democratizar todos los espacios. Por ejemplo, la membresía. Esto es una opinión muy personal. Yo creo que el proceso que se hizo en África no se hizo un proceso con profundidad. La cantidad de organizaciones que se han incorporado en África, justamente en el marco mundial que ha pasado, sinceramente, yo creo que justamente no se utilizó la herramienta de la evaluación de la membresía estratégicamente hablando, porque hoy tenemos, y ese es el miedo que me parece que ustedes tienen, que África tiene no sé cuántas organizaciones, cantidad de organizaciones, y en otras regiones no tantas. Ahora, yo les puedo decir que la herramienta de la membresía para nosotros en América Latina es fundamental. En esta región no entra cualquier organización, y entran todos con un criterio de crecimiento en conjunto, no individual. Y si no, cualquiera de los compañeros que han ingresado ahora, la última, ha sido la aprobación de la membresía, han quizás estado un año, o un año y medio para ingresar, o 3 años para ingresar. Pero lo hicimos porque desde hace muchos años hemos definido criterios para ingresar a esta red. ¿Cuáles son los criterios? Que sean organizaciones de base, que sean organizaciones que no sean programas de gobierno, que sean sostenibles metodológicamente, no económicamente, metodológicamente. Y eso para nosotros fue, el tema de la membresía fue muy especial. Por ejemplo, este conjunto de organizaciones definieron el año pasado que se equilibre, por ejemplo, los países. ¿Sí? Argentina tenía 6 organizaciones, de hecho ahora tiene 4, entonces se profundizó Chile, se está profundizando Paraguay, que tenía una sola organización, se está trabajando en conjunto con Brasil, Colombia se ha incorporado una organización más. Es decir, que esa herramienta del proceso de membresía para nosotros fue muy importante en el equilibrio. En el caso de las regiones debe ser una herramienta. Y no hay que tenerle miedo a los espacios, a la democratización de los espacios, porque justamente hay una región que creció de determinada manera, entonces tenemos ese miedo. Me da esa sensación a mí y quería simplemente aportar. Politicization, democratization is something that everybody here supports to 100%. Politicization has one aspect maybe where we have to watch out, and I'm not talking about the Latin American network. This is the best practice model. I would just invite you guys to help to make sure that this positive process of democratization can take place everywhere. If we open these democratization processes, which I totally support, and you know that. I'm sorry, I'm sorry, I'm taking again your turn, I'm really sorry, but I just have to respond because I told you when we discussed also that I strongly disagree
because Adan can share with you, because he's been a correspondent, and it's very important to say it in this forum that you will all know that there is a team that is evaluating all of the organizations, not only in Africa but also in the Middle East and in Europe and in Asia, in a very, very strong criteria. And we just had a very long process of re-evaluating our entering criteria and our excluding criteria. And we have this now very strong mechanism that elects only the elite and only the organizations that are really fundamental for the network and are doing sport for development. So I'm sorry, Fabian, but the case is currently not true. The evaluation is very selective, and the organizations maybe lack of regional assemblies such as this one, but it has to be heard that, and it's not good to maybe create an impression that other organizations from other parts of the world are less valid in the network. Las organizaciones de África o de otro lugar. Lo que digo que estratégicamente, dentro de un plan estratégico, que si querés lo podemos discutir, me parece profundamente que cuando vos creás el crecimiento de una región tiene que estar en el marco de una estrategia, porque si no, te agarran los miedos que vos tenés, justamente, y no te permiten crecer democráticamente porque tenés miedo que una región se junte y se generen problemas. Vuelvo a insistir, a mí como coordinador regional y con respecto al directorio, me preocupa que se hable de elite, justamente porque lo que tenemos que definir entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es las organizaciones de elite? El contexto histórico-político que Julio nos ha ofrecido respecto al proceso de la red global, y ciertamente que estamos viviendo otro momento, ¿verdad? Otro momento donde democratización implica construcción de poder, ¿verdad? Ya no solamente es una delegación de poder a un equipo, porque antes éramos socios con una participación más pasiva, sino estamos hablando de una red global que alguna vez, creo que en Paraguay, nos sentamos a conversar, con Fabián, que ese momento iba a venir y que de repente íbamos a estar preparados, pero igual, siempre los tiempos nos cogen y bueno. En ese sentido, contextualizamos que nos preocupaba que quizás de repente en ese momento democratización para el directorio, y enfatizó mucho Adam en esto, estaba circunscrito al tipo de elección de algunas personas y al tipo de sistema de control. Cuando nosotros entendemos cómo va empoderándose, cómo se va fortaleciendo, dónde se va decidiendo, dónde se va construyendo el poder para el gobierno, ¿verdad? Entonces, entendemos que puede ser una etapa de transición, pero la aspiración es que la construcción del gobierno sea, porque además estamos suficientemente capaces para eso, y es un aporte, como bien ha señalado Yuri, y es el espíritu de todos, es un aporte en esa perspectiva. De otro lado, respecto a las representaciones regionales, es muy diferente, y Elsa muy bien lo señaló, muy distinto un coordinador elegido por ustedes que hace un papel de socializar información, que incluso ahí tenemos también nuestras cargas de interrogantes porque nuestro coordinador ha hablado que no tiene acceso a información. Y otra cosa es cuando el directorio o cuando nosotros elegimos a un representante, y en este caso no socializa información, construye un poder intermedio, ¿no? Porque el poder de la red va a tener que ser en un momento determinado una estructura de arriba para abajo y abajo para arriba. Entonces, cuando estemos en ese momento maduro, sí, ciertamente las regiones necesitamos elegir a un representante porque se va a ir ocupando las instancias intermedias del gobierno, como a la vez también se coparán con jóvenes. Pero en este momento tenemos una labor administrativa de un coordinador, pero que además también señalamos con preocupación que no tiene acceso a la información que debiera de pasarnos, pero que a la vez también debiera de alguna manera, como han dicho, tratar de conectarnos entre nosotros, pero que muy bien y claramente ustedes han dicho, no es que, igual que en todas las regiones, no es que decide por nosotros, ¿verdad? Entonces, a veces está ahí, nosotros debiéramos de saber en este momento de transición cuál es el rol, las atribuciones, el perfil que tienen los coordinadores regionales, ¿no? También como aprendizajes, y verdad, y quizás de repente cuando lo elijamos sepamos claramente cuál, ¿verdad? Pero si tiene ese rol, esa atribución,
que efectivamente tengamos la garantía que se va a dar, que haya voluntad política de que así sea. Si su atribución es que nos tiene que bajar información, que tenga la información. Pues solamente así vamos a mantener una ciudadanía activa, como señala Nilsa, desde este papel de sociedades, como somos ahora, parte de la red global. Thank you. I think I was the one person yesterday when we voted as a board who voted against the idea of democratization or whatever we want to call it, politicization, or the new process we're entering into. And I feel like it's important that you understand my point of view, because I completely understand where you're coming from, and I've definitely heard your point of view in this meeting, and we discussed it extensively in our last board meeting as well. And I think it's important to see, where we're coming from, where my organization is coming from, where other organizations, I believe in the region where my organization works, are coming from. When I joined the network, or when Grassroots Soccer joined the network, we joined with the understanding of the way the statutes work. We understood that there was an organization in Germany, which has now expanded to other areas, but that was really managing the network. We joined partly because we wanted to engage with the network, we wanted to learn from other organizations and have the opportunity of being part of this amazing network, and we saw such amazing organizations out there that we could link with. But we also joined because we had a lot of faith that this organization in Germany, and these people in particular who created this network, could manage the network and could do a good job. And we put a lot of trust into them. As I mentioned yesterday, every relationship they enter into, everything they do, they're in some ways using all of our names to do so. So you have to have trust if you're going to enter into that. I joined as a board member understanding that. I saw the way the statutes were, and I said, that's fine. I have faith in this process. I got to even learn more about the team and the amount of work that goes into things such as new members, getting into the network, or overseeing finances. It only gave me more faith in the quality of the work that's being done. It certainly didn't make me feel like we need to, as a network, take more control over this organization because they're somehow going in the wrong direction. So I'm sort of left at a loss of, if it's not broken, why fix it? I fully understand your point of view, which is a network shouldn't function this way. It needs to be democratic to begin with, whether it's going to function more effectively or not. But I am seriously concerned that as a network, as 86 organizations, 91 now organizations around the world, we are not qualified to manage this network. If we are taking over control, if we are in charge of this network, I don't think it's going to take us in the right direction. And I do think, Steffi brought up the word politicization, and I'm very concerned about that. I think that there's going to cause divisions within the network that's going to pull us apart, and that's why I voted against this process going forward right now. I think it's something to strive, to be moving toward. I think there's definitely a need for a higher level of communication and a much higher level of transparency. And just to bring up the example of, should there be a committee which oversees the finances? Yes, I think there should definitely be a committee overseeing finances. I don't think that's a waste of resources in any way. Do I think that that committee should be able to make decisions and control the finances? No, I don't think that they would be qualified to make decisions about what money is spent in what areas. So I think there are limits to the difference between oversight and transparency, and then what we're talking about by taking over management. If our network is taking over the management of ourselves, I think it's the wrong direction. I realize that's an unpopular belief, and in fact, I'm the only one in the room, I believe, with that belief. But that's the position I hold at this point, and I would say my organization does as well. But at the same time, I'm hopeful that this process will take us in a better direction. Beliefs and thoughts, and I hope that this is also understood like this. So we have Luis.
And Dante, Andres had a direct reflection on this? Okay. Because you're having the same hairstyle, please. Es interesante. Celebro lo que dijiste, Jürgen, porque el espíritu de esa propuesta de estatuto que nació de la reunión de Colombia, no nació de una idea de Adán, ni mía, ni de Nelson, salió de la reunión del directorio que se hizo en Colombia, en el último sudamericano. Es un poco ir llevando la red a ese lugar, así que estamos de acuerdo. El punto que se planteaba con respecto a generar un organismo que fiscalice tiene que ver también con bajar el nivel de cantidad de cosas que tiene el directorio, poder lograr generar que el directorio, esto pasa con casi todas las organizaciones, que el directorio se ocupe específicamente de la cuestión política y que obviamente va a ser el que va a terminar de definir y cerrar aprobando el cuadro financiero de la red. Pero mientras tanto hay un órgano en el medio que se dedicaría exclusivamente a estudiar la cuestión financiera de la red. ¿Se entiende? No es sacarle la potestad, sino que es hacer más eficiente hoy el trabajo del directorio. Nada, por último yo quiero decirlo, de acuerdo a lo que dijo Kirk, nosotros los latinoamericanos tenemos una larga historia y triste historia que nos han dicho que nosotros no podíamos hacernos cargo de las cosas y nos impusieron gobiernos. Estamos ejerciendo, y creo que no hay que tenerle miedo al ejercicio democrático del poder. Es una apuesta, pero es una apuesta que sirve, es una apuesta que construye. Obviamente que en el proceso podemos empantanarnos, podemos patinar, podemos caernos, podemos golpearnos, pero es una apuesta que sirve. La otra apuesta, nosotros, por lo menos los latinoamericanos, podemos decir que no solamente nos sirve, sino que a nosotros nos ha generado más cosas que temer y más cosas que lamentar que lo que hace, y mucho más cosas que llorar que en toda la historia de América Latina. Por eso me parece que no es menor que nosotros lo estemos planteando. Entiendo las dudas, entiendo los temores, pero yo creo que no hay que tenerle miedo, hay que avanzar. La democracia es eso, justamente. No siempre los cuadros técnicos son los mejores para evitar que haya procesos de corrupción. Además, muchas veces los cuadros técnicos son más corruptos que los cuadros políticos, ¿no? Si quieren podemos revisar los cuadros técnicos del FMI, a ver si no han contribuido a esta crisis global. Y son cuadros técnicos. Entonces, nosotros hemos hecho un ejercicio, es un ejercicio que no es fácil de hacerlo, nos ha costado muchos años hacerlo, y creo que es posible trasladarlo a otros lugares. Y habría que hacerse el lugar y el ejercicio de permitir que los otros lo puedan hacer. Gracias. And then we close this discussion and continue with the next topic, please. Ok, en realidad muy rico poder escucharte, Guy, ¿no? Y también después a Kerr, porque permiten, yo creo, profundizar en la reflexión, sobre todo después de lo que nos planteaba Julian al principio, como plataforma de horizonte. Entonces, el punto de la gobernanza, o de esto que hemos intentado llamar democracia, que no comparto mejor mucho el término, pero es un tema de verdad profundo, que hay que revisar mucho. Yo creo que estamos ante la posibilidad de algo nuevo. Entiendo que no hay solución. No es que tengamos que hacerlo en forma democrática, porque esa es la solución. Yo creo que efectivamente puede que eso no sea tan bien, ¿no? Lo que es importante, sí, es asumir de que queremos hacer un gobierno distinto. Cuando te escuchaba hablar, yo decía, claro, yo soy director de una fundación y cuando yo, encargado de área, le digo que haga, lo hace. Y no es democrática esa decisión. Y está bien, ¿sí? Pero no estamos en ese caso. Este es un gobierno distinto.
son regiones y detrás de cada uno hay una institución. Entonces no es ni una empresa ni una institución, es una red que quiere gobernarse. Es casi contradictorio en sí mismo. Eso hace que y nos obliga a pensar en un desafío muy interesante de cómo pensamos entonces un gobierno de una red, ¿no? Entonces yo creo que ahí y esa es mi invitación a no pretender pensar que una de las alternativas es la política. La democracia dice que es la peor forma, no, la menos mala, no es la mejor. Hay otras formas, ¿no? Y lo que nos mueve a nosotros acá, más que un esfuerzo democrático, yo creo que hay un tema que yo lo llamo medio carismático, que es de quien nos invita, y es esta confianza que ponemos en ustedes en principio, ¿no? Confianza que evidentemente queremos ver respaldada, pero que hay un esfuerzo que no es democrático, ¿no? Ni mucho menos de arriba hacia abajo. Yo creo mucho en el gobierno desde abajo hacia arriba, desde adentro hacia afuera, lo que fue el lema del Foro Social Internacional. Creo que nosotros nos insertamos como dinámica en esa línea y ahí hay mucho por hacer todavía, mucha creatividad por despertar para ver cómo nos organizamos. Let us not forget that we are where we are now in the democratization process because of your strength and your input and your experiences. And I have been pushing that forward with your help in the network board, and all that I was saying was we still need your help and your maturity in that to bring that on a global level. That was my input. So if we go into more democratization, which I support, then we need to be aware that we really have to do that together. Que creo que estamos en un proceso de cambio que busca democratizar, pero que mi visión debe tener un sistema de cambio que debe ser progresivo y sostenido. Y para eso me parece que la reflexión que me trae lo que han manifestado los compañeros es que me gustaría que antes de pasar al próximo tema tomáramos los temas que los compañeros proponen, si los incorporamos a la propuesta que ya hay sobre el cambio de estatutos, que creo que son dos temas puntuales que ustedes plantearon, y que el directorio después tenga la oportunidad de poderlo discutir más exhaustivamente en el marco de lo que va a ser la propuesta para la Asamblea. Ese es el aporte que quiero hacer. This is definite, and I think we would miss the opportunity of dialogue if we would not do it. So I think we reflected on those that are already part of the statutes and those that are not. We will take to the network board level and deliberate further and try to include them in the next version of the statutes. That's definitely. Okay, I have a question for our hosts. Roy, Eric, when do we have a break? When? Okay, we have half an hour more. I would suggest that we go to the next topic. It is United. Obviously, if we need more time, we will do it then also after the break. I just would like to remind us that excluding the break, we will have around 2 hours, and we have a few more sentences to say. So let us focus on United. I do believe there is also somebody who will present the case, and then after this we can continue the discussion. Focus on the break then at 4:30. And okay, any more input from the network members? Okay, if not, I will just briefly explain to you the process why we are talking about it today and how it functions so far, and maybe just to explain to you, although believing that all of you understand, but just for the purpose of today's meeting, having the network board and the network members together, is how United came as a topic into the discussion. Obviously, we all celebrate the democratically elected board in 2010, and this board also represents the members. The statutes that you all acknowledged, be it in 2008 when they were established, be it when you were invited to the Tree for All network, there is the possibility that every network member can address the network board with a concern and place
this concern at the next network board meeting. And exactly this happened. Luis from Crearte addressed me as the network director and also subsequently in his email the network board, saying that he feels there is a violation of Article 1 and 2 of the statutes and that he would like to have this addressed with the network board. This is a process that is open to every network member. I would like to add that this address and this message coming from any network member does not have to mean that the network member is right. Meaning that we as a network board have the responsibility to discuss this issue and to come to a conclusion if this information that was submitted by the network member is actually worth further discussion. This is one aspect of the discussion. And I would like you to understand that the network board is then the body that decides about a continuation of a process or stopping of a process. So this is the mechanism, so to say, to prevent any intentional violation of any process, because this could happen then at every corner of our operational processes and of our political processes. So I believe that you understand that the network board is creating a final decision regarding any strategic activity of the network, including United. So we then decided, because the reunion here in Costa Rica was very close, we knew that the network board will meet here, we decided in communication with the network board that we have a parallel process. Because the network board was not able to discuss the matter before arriving here today, we had no substantial matter of stopping the process because we wanted to discuss it with you and then between the network board. So I please would like you, Sarah, and obviously all the others who maybe don't understand why we continued the process, to understand that the network board agreed to continue the process. It was not Street for Board or any person, any project manager. It was the board that agreed in a postal voting to continue the process and to come here to listen to all the problems and all the challenges that are perceived and to discuss if they are real, how they can be solved, and if the process can continue or not. So this is currently where we are, if you look at it from the statute side and from the input that we received from US network members. Bueno, gracias, Dani. Voy a tratar, eran muchas cosas, ¿no? Traté de seguirte en nombre de los miembros y voy a tratar de responder a cada uno. Si se me pasa alguno, por favor me lo repite. Antes, un pequeño piloto delimitado o limitado en el tiempo, que no va a durar más de 2 meses y ahí se acaba. Y se sigue construyendo y se sigue optimizando y se sigue incluyendo todo lo que pueden ser propuestas de mejoría al producto, a lo que se quiera llamar United. Una de las primeras preguntas que hacías era cuál es la estrategia de sostenibilidad, ¿cierto? Si es parte de nuestra sostenibilidad. Exacto. Hay como 3 niveles, diría yo, para responder a esto. Uno, digamos, que va en la línea de la premisa de la descentralización, ¿cierto? Es decir, descentralizar tanto la responsabilidad como también la presión, como también, digamos, el control del flujo de inversión de alguien que da el dinero al que recibe el dinero, ¿cierto? Es descentralizarlo en ese sentido. Segundo, aumentar la cantidad de recursos disponibles para las organizaciones. Y el tercero, que va muy de la mano con el primero, es el deseo de Street to Power como organización de no crecer, digamos, más allá de lo necesario para cumplir con su papel. Eso, digamos, son las 3 líneas de respuesta que te daría a esta primera pregunta. Si nos referimos, digamos, a la sostenibilidad económica de United en el tiempo, como producto, como plataforma, hay muchos cuestionamientos que solamente nos vamos a poder responder si empezamos a ensayarlo.
de la mejor manera que pensamos, porque podemos obviamente referirnos y me pueden creer que en los últimos 3-4 años, y eso en parte responde a tu pregunta por qué inversión en personal y demás, se ha hecho un exhaustivo estudio, digamos, de lo que ha fracasado en el pasado y lo que ha funcionado en el pasado y cómo aplicar las lecciones que se han aprendido a este proceso al futuro. Entonces ahí vamos a tener que aprender con porque esto como se piensa desarrollarlo, hay pocas referencias en el espacio. El enfoque comercial no lo entendí muy bien. No sé si es lo mismo que después decías en términos de empezar a competir, digamos, o poner organizaciones a que compitan, digamos, en la plataforma como individualmente, o cuál era, digamos, la cuestión con el enfoque comercial. ¿Me lo puedes puntualizar? El enfoque comercial está dado que UNITEP responde a un plan de negocio, ¿verdad? Un plan de negocio que tiene una recaudación que busca que ciudadanos de calle cliqueen para donar. Y entendíamos que este plan de negocio también respondía a una posibilidad de establecer relaciones comerciales como empresas como Gillette y otras, ¿verdad? Porque implica esa visibilidad y de alguna manera es cuánta gente mueves, ¿verdad? Cuánta plata recaudas. Entonces esto tiene un enfoque comercial. Y este enfoque comercial lo que nos preocupa es que puede estar de alguna manera indicándote o puede estar llevándote a establecer relaciones comerciales con empresas que puede afectar, como afectó de repente las alianzas, a la esencialidad que tienen nuestras propias organizaciones. Por ejemplo, no solamente en ese sentido ético, sino que, digamos, una organización local quiere establecer una relación comercial o una relación de socios con un programa de responsabilidad social con una empresa que es competencia en Gillette, de repente estamos restringidos. No podríamos. No sé cuánto eso puede implicar también la exclusividad de la relación con ciertas empresas. Pero además también la no confianza de este establecimiento de estas relaciones de negociación con empresas que siempre tienen el win-win, gana-gana. Bueno, ahí estamos pasando todos sobre supuestos, ¿no? Ahí pues habría que tener una discusión pues como basado en pues cuál ha sido el proceso, y eso no tiene nada que ver con United, sino se referiría a cualquier relación que entramos, digamos, como Street for Power. Así que no sé si es el espacio para responder a esa pregunta. Pues voy a dar como 2 o 3 cosas, pero yo creo que sería algo que después se refiere también a Gillette, y como ustedes pues bien saben, una de las ventajas de la separación, digamos, de las organizaciones y de la red como figura, como de la separación de la organización, ha sido que cualquier sociedad que entra, al final, la organización no afecta en términos de limitaciones a la organización. Si ponemos FIFA y la participación en el festival como una excepción, pero todo lo demás, y también en una relación como con Gillette, como explicaba ayer, nosotros cuidamos mucho que nosotros... También, como señalaste, que la relación comercial genera esta reforzar, como decía, este carácter individual, competitivo entre las organizaciones, ¿no? Entonces eso era lo que también nos podía preocupar, nos estaba preocupando. Bueno, entonces tengo lo primero y entro a lo segundo, que era otro punto que mencionabas, pero bueno, lo tomo de una. Es decir, competir entre las organizaciones. Yo creo que más bien lo quisiera ver como de la contribución que están dando, digamos, de darle a la plataforma el sabor colectivo, ¿cierto? Y ahí eso veo muy valioso y es algo que de inmediato se puede hacer, ¿cierto? No hay ningún problema en hacerlo. Y me parece muy valioso la contribución. Finalmente, va a haber varias propuestas en esta plataforma y, aunque sean colectivas, empiezan a competir por el apetito de un donante, ¿cierto? O por el tiempo que invierte a mirar a una cosa, no lo invierte a mirar a otra cosa, ¿cierto? Es decir, a un cierto nivel de competencia nos vamos
a exponer de alguna manera. También competimos con otras plataformas que tienen muy probablemente propuestas muy valiosas, ¿cierto? También es una competencia que no quisiéramos tener para no poner lo mejor a pelear con lo bueno, ¿cierto? Entonces, cierto nivel de competencia yo creo que no se va a poder evitar. Podría llegar a ser una propuesta, bueno, de hacer una propuesta después de otra. Entonces no se llega a competir, pero ¿es realmente lo que queremos hacer? ¿Es realmente lo que beneficia después más las organizaciones? Es una discusión que podemos tener, pero lo que realmente me parece muy valioso es la contribución que están haciendo en términos de darle en general a la plataforma y como a nivel, digamos, de convertirlo en un diferenciador de esta plataforma, el sabor colectivo y de las propuestas, hacerlas de una manera más colectiva. Vuelvo a decir, estamos hoy día hablando de una propuesta que va a tener una duración de 2 meses y va a ser un piloto. No es lo que se va a hacer por la eternidad y lo que se va a hacer por ahora no está definido todavía y tiene todo el espacio para contribuir y diseñar lo que finalmente se quiere tener como United. Esto es una propuesta para enseñar un pedacito, si funciona o no, con un tiempo limitado, con una cantidad de organizaciones limitadas. Espérate, estoy buscando como el orden que tenga sentido. Después mencionaban a las mejores organizaciones. Eso pues no lo entiendo, porque pues, eso de mejor no lo tenemos como definición dentro de la red, ¿cierto? Dentro de la red hay miembros y todos tienen, digamos, el mismo potencial, porque si no, no hubieran sido elegidos como miembros de la red. Entonces, pues no entiendo muy bien a lo que se refiere como mejores, pero lo podemos indagar más adelante. Pues, los primeros ha sido no en calidad, digamos, si se pudiera decir, hablar de calidad de alguna manera en términos del desarrollo de la organización, sino ha sido los que han podido responder en el tiempo limitado a lo que tenían que invertir en tiempo a poder, digamos, estar listo, presentado en la plataforma en un momento determinado. Entonces era más bien una selección con base en, digamos, en el tiempo limitado, ¿cierto? Y las organizaciones que estaban dispuestas a invertir tiempo en estar listo en un momento determinado, que digamos pues tiene 2.000 participantes o tiene 200 participantes, tiene 10 años de historia, tiene 5 años de historia, no era eso. Pero lo podemos compartir, claro. Creo que hay un argumento muy fuerte que nosotros lo planteamos ayer y que creo que justamente va en la línea de lo que vienen planteando los compañeros, pero lo señalo como un aspecto sustantivo que es, me parece, donde el procedimiento no lo tuvo en cuenta. Y es el hecho de no haber generado una preparación previa a las organizaciones para que conocieran con la profundidad lo que significa la plataforma. Eso sí me parece que es muy sustantivo y seguramente también fue el gran temor que tuvieron muchas de las organizaciones que están acá, porque al no conocer el mecanismo y a la vez también por una cuestión de idioma, que también lo planteamos ayer, generó en cierto aspecto las limitaciones para poder acceder al programa. Pero me parece que es un aspecto a tener en cuenta para corregirlo lo antes posible. Y por otro lado, me parece que una vez que tuviéramos bien claro este aspecto, seguramente estaríamos mejorando los criterios de selección. Porque los criterios de selección indudablemente fue una experiencia piloto que se llevó para ponerlo en marcha. Entiendo que fue así. Es decir, en el futuro no va a haber criterio de selección. El criterio de selección es ser miembro de la red. Cierto, era simplemente para este piloto, para poder estar listo a tiempo y la organización detrás de la propuesta de participar, estar en condiciones de invertir el tiempo necesario para estar listo, ¿cierto? Para ofrecer la información, para redactar textos, una evaluación de ese programa piloto. Esto no va a ser un criterio de selección fuera de ser miembro de la red. Hicieron ellos una evaluación. Sí, el otro aspecto que yo creo que le hace a todo esto y que estuvimos hablando ayer y lo volvemos a reiterar hoy, cuando digo lo tuvimos entre todos,
La herramienta tan valiosa que es la comunicación nos trajo a nosotros complejidades, porque al momento que la comunicación no fue utilizada en tiempo y en forma, trajo también todas estas confusiones. El enlentecimiento del proceso y a la vez también el impedimento de que toda una región no participara por no entender claramente cómo fue esta construcción. Y por otro lado, yo creo que ahí está otra alerta roja donde la tenemos que tomar en cuenta. La comunicación, vuelvo a reiterar, tiene que ser mucho más efectiva hacia la interna y también hacia afuera. I think we all understand that this process with the pilot phase of United, we had some communication mistakes. And obviously, we do recognize them as the team that manages these processes. And obviously, we are very committed to change these problems, or to change these problems into solutions. And obviously, it is a very, very strong voice that we hear from you, and a very strong, I would say, disappointment in this kind of communication. I do believe that it's a very specific process, and it is not kind of something that we should generalize as